Reporte 100. Alfredo Lecona, activista integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra, en su momento fue parte de este colectivo que se llamó Sin Cuotas, Sin Cuates, que cuestionó en su momento la propuesta de Peña Nieto al Senado en la figura de Eduardo Medina Mora como ministro de la Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia. Alfredo, muchas gracias por tomar la llamada. ¿Cómo estás? Buenos días. Al contrario, Juan Carlos, un gusto siempre. ¿Hay similitud entre lo que pasó cuando nombraron a Medina Mora y ahora lo que va a pasar con López Obrador? Híjole, a ver, creo que hay dos tensiones que hay que explicar. Hay dos exigencias que creo que tienen que convivir. Una es, desde luego, una exigencia, una demanda de justicia, si es que Eduardo Medina Mora, como ha trascendido y como él, su propio silencio, pues deja un margen abierto para la especulación. Si en verdad cometió delitos relacionados con lavado de dinero, si en verdad se enriqueció de manera ilícita y cuántas cosas se le podrían estar investigando. Eso por una parte. Medina Mora nunca tuvo que haber llegado a la Corte, pero el procedimiento, el método que está establecido en la Constitución hoy por hoy, pues permite que perfiles como el de él, atendiendo cuotas y siendo cuates de alguien, como se decía en su momento, pues hacen que ocupen un lugar tan importante en el Tribunal Supremo. Y la otra tensión y el otro punto de convergencia es que vamos a hacer frente al nuevo nombramiento, a la nueva designación. Digo, no es como que en la Cuarta Transformación no hemos visto ya este numerito, ¿verdad? Sí. No es como que un candidato que era originalmente a la Fiscalía General de la República terminó siendo nombrado a finales del año pasado ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propuesta del presidente, una persona súper cercana a Andrés Manuel López Obrador, y posteriormente, con la salida de Margarita Luna Ramos, pues la llegada de la ministra contratista, de Yasmín Esquivel, una juzgadora que ya había sido señalada y que está probadísimo, que llegó a firmar una sentencia que benefició a su esposo cuando no lo tuvo que haber hecho por el famoso asunto de la construcción de los segundos pisos en la Ciudad de México. Entonces, creo que son, insisto, dos dimensiones que no por exigir un buen nombramiento para sustituir a Medina Mora no tenga que haber justicia, no por exigir un buen nombramiento quiere decir que la historia de Medina Mora tiene que quedar atrás, pero parece que se confunde a veces en el debate público que como si una cosa tuviera que estar peleada con la otra, o si esto fuera una cuestión de bandos. Ahora, sí. Respecto a Medina Mora, es notorio, y había sido notorio en los últimos meses, una tensión que ya existía entre el propio Medina Mora con la Unidad de Inteligencia Financiera, porque fue la Unidad de Inteligencia Financiera quien hace pocos meses, me parece un par de meses, presentó una denuncia por lavado de dinero en contra de Eduardo Medina Mora. Esto lo tengo confirmadísimo, ya sí. Ha salido el mismo Santiago Nieto a confirmarlo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y es ahora está ahora en manos de la Fiscalía General de la República llevar a cabo esta investigación. Pero cuando hablo de que ya había antecedentes y tensiones entre la UIF y el propio Medina Mora, me refiero a algo que sucedió, que pasó muy por encima, cuando en aquel mes de junio, en este pasado mes de junio, se reveló los supuestos depósitos extraños que había recibido Medina Mora o había hecho Medina Mora en cuentas de Reino Unido y de Estados Unidos, que fue lo que empezó a despertar todo tipo de suspicacias en contra del ministro, que él ciertamente salió a aclarar de alguna forma, y la cosa como quedó ahí. Mientras esto sucedía, Medina Mora desarrolló o propuso a la segunda sala una jurisprudencia o una resolución de una contradicción de tesis sobre las facultades mismas de la Unidad de Inteligencia Financiera. El caso en ese momento era si se podía tener una suspensión provisional sobre el bloqueo de cuentas, es decir, si es afectado por un presunto una persona que presuntamente cometió algún hecho ilícito, algún asunto de lavado de dinero que había sido objeto de la congelación de sus cuentas, podía solicitarle a un juez el desbloqueo por no ser contrario al interés público.
habían dos criterios que se habían dado en pugna. Uno que decía que si era contrario al interés público, o sea que se le tenía que desbloquear a esta persona o a estas personas, y el otro que decía que no. Pues ganó el que beneficiaba a estas personas, a propuesta de Medina Mora. Y no solo eso, sino que en la resolución Medina Mora propone o vela una amenaza a Santiago Nieto y a la unidad de inteligencia financiera, al personal de la UIF, en el sentido de que si no acreditaban posteriormente, podían ellos mantener el bloqueo, aunque el juez les dijera desbloqueenles la cuenta, pero si no acreditaban posteriormente la solicitud internacional para haber realizado ese bloqueo, podían ser destituidos y de hecho sujetos de un juicio penal o de una acción penal. Entonces, este es el tipo de cosas que estaban sucediendo hace apenas 3 meses, y es pues una ironía que ahora sea, tras la renuncia de Eduardo Medina Mora, pues justo un asunto en el que aparentemente este entramado de lavado de dinero, del cual se le está investigando, y quién sabe por cuántas otras cosas más, pero por lo menos sabemos que es por lavado de dinero, sea determinante, por lo que conocemos que sí hay solicitudes internacionales para que le hurgaran y para que vieran en sus cuentas qué estaba pasando con estos depósitos extraños, ¿no? Sí, y bueno, a partir de esta renuncia se ha cuestionado lo que sigue para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De hecho, Arturo Saldívar el 5 de octubre, el día sábado, tuiteó: he leído con atención muchas críticas a mi posición sin que nadie haya acreditado que la Corte no es independiente, ni que antes se hubiera llevado a cabo un esfuerzo de transformación del Poder Judicial Federal como el que impulsamos ahora. He sido congruente con este discurso desde hace años, dice Arturo Saldívar. Sale al paso las críticas de que pudiera la Corte, con la salida de Medina Mora, quedar, digamos que, más a favor de Andrés Manuel López Obrador. Pues sí, digo, definitivamente lo que él está defendiendo es su propio encargo, porque sí, él lo delimita a 2019, puso en algún otro tuit algo así como nadie puede acusar que en 2019, o sea, durante su gestión, se haya inclinado la justicia a favor de alguna persona, ¿no? Sí. Él habla de una transformación de la Suprema Corte. Bueno, todos queremos ver una transformación en el Poder Judicial de todos los problemas que existen en el Poder Judicial, pero es cierto también que ha traído una espada o una pistola prácticamente en la cabeza el Poder Judicial de la Federación, en muchos episodios, en muchas ocasiones donde se les descalifica a los jueces por X amparo, por X situación polémica o de coyuntura, principalmente las relacionadas con actuaciones del Ejecutivo, y pues son pues cosas que están en la pugna de esa transformación o no del Poder Judicial de la Federación y de su actuación con el Legislativo. Lo que es pues prácticamente innegable es que Andrés Manuel ya lleva 2 ministros. Sí. O sea, en menos de un año estaría nombrando al tercer ministro o ministra. El próximo año, en 2 años, estaríamos también viendo la salida del ministro Franco por cuestión del tiempo en su encargo. Sí. Entonces, en menos de 2 años, Andrés Manuel prácticamente estaría nombrando a 4 ministros de la Corte, y evidentemente, pues, claro que pesa el poder político o la alineación que pudieran tener esos ministros si son cercanos a él. Sí. Insisto, ya van 2 personas que son nombradas. Juan Luis González Alcántara y Yasmín Esquivel. De hecho, hoy se sabe que un ministro de la Corte, precisamente el nominado por Andrés Manuel López Obrador, propuso a sus colegas avalar la desaparición del programa de estancias infantiles, reemplazado este año por reparto directo de dinero a padres de familia. La primera sala de la Corte discutirá este miércoles un proyecto de este ministro que declara infundada la controversia promovida por el Ayuntamiento de Hidalgo del Parral, Chihuahua. Sería el primer tema que tiene que ver con las políticas de López Obrador, ¿no? Y bueno, ese es del primer tema polémico, sí, porque también sucedieron cosas, o ya han sucedido cosas, justo hablando de lavado de dinero, justo hablando de esta estrategia de atacar el poder económico o el follow the money, el famoso follow the money, mientras a la UIF se le acotó las facultades para poder congelar cuentas hasta en tanto no acrediten, o solo si acreditan que existe una solicitud internacional para hacerlo.
a la Fiscalía General de la República en un acto que fue pues muy llamativo para todos los que seguimos el actuar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A la Fiscalía General de la República se le amplió la facultad para poder investigar y hurgar en cuentas de cualquier ciudadano sin que exista una orden judicial. O sea, de ese nivel de violación de la privacidad de las personas por la simple apertura de una investigación en contra de cualquier persona, la Fiscalía General de la República podría meterse a ver las cuentas. Ahí prácticamente participó todo el pleno de la Corte en esta decisión. Entonces, estas cosas que van forjando en el día a día los criterios de la Suprema Corte de Justicia importan demasiado y no siempre las seguimos. Sí. Otra vez, el tema de las estancias infantiles pues fue un tema de coyuntura nacional, fue algo que definitivamente fue un sello característico, emblemático de los meses que lleva la Cuarta Transformación, la denominada Cuarta Transformación, pero sin duda ese es el tipo de cosas que suceden en el día a día en el quehacer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lo que se pide pues no es más que lo mínimo para a nivel internacional, los estándares internacionales para los nombramientos de altas autoridades en materia de impartición de justicia. Hay casos en los que, como en el caso colombiano, yo recuerdo algún nombramiento de Manuel Santos, en el que hizo una auscultación entre todos los colegios de abogados, entre la sociedad civil, para que él hiciera su propuesta, sin que la Constitución le dijera que él tenía que hacerlo. Una cuestión de voluntad política, de entender el tipo de corte que se tiene que construir, y para ser más transparente en la forma en la que discrecionalmente podía enviar una propuesta al Poder Legislativo, él asumió ese papel de poder hacer una auscultación entre la sociedad jurista. Y vaya, claro que aquí nos quedamos a veces en nombres que casi ya hasta los podríamos atinar, ¿no? Muchos dicen por ahí, volverá a aparecer Celia Maya, esta juzgadora de Querétaro, que hizo un papel lamentable, que ya estuvo en las dos ternas anteriores, y que claramente tenía una línea antiderechos en cuanto al derecho a decidir, en cuanto a familias homoparentales, por ejemplo, y aún así Andrés Manuel la propuso 2 veces. Cuando hay juzgadoras, Juan Carlos, en este país, que son de primerísima, que están enfrentando aparte entornos muy violentos y donde están sacando adelante sentencias muy progresistas. Pienso en la jueza Carla Macías, por ejemplo, de Guanajuato. Y en la Academia las hay también. Hay muchísimas personas, hay muchísimas juristas, mujeres en este país, a quienes se le tendría que honrar, distinguiéndolas con una nominación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para motivar a todas esas personas que están luchando por la progresividad de derechos humanos. Y aquí aparentemente, y por lo que el presidente acaba de decir en la mañana, pues vamos a ver más de lo mismo. Una decisión unilateral en las personas que va a proponer al Senado de la República, revestidas de este discurso de la honestidad y de la confianza y de la ética, pues a creer del presidente. Un presidente que hace 6 meses nos regaló a una ministra contratista como Yasmín Esquivel. Alfredo Lecona, muchas gracias por tomarnos esta llamada y por ayudarnos a entender la salida de Eduardo Medina Mora. Al contrario, acuérdate a ti, un fuerte abrazo a tu auditorio. Es activista, integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra. Reporte 100.